Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí presentes acompañándonos en la segunda sesión virtual de este curso de Se hace Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que lo, que lo da Instituto Nacional de Formación en Gestión de Gobierno y Políticas Públicas. En esta segunda sesión vamos a continuar lo que habíamos dejado establecido en la primera sesión, recordando primero lo que es el gobierno electrónico, que constituyen todas las plataformas de tecnologías de la información, tanto sean físicas como sean lógicas, que sirve para complementar las funciones y dar acceso a la información para los ciudadanos, viendo también lo que es el SEACE como instrumento de gobierno electrónico por el cual se difunden y se publican todos los actos referidos contratación, a la contratación pública y todos los actos referidos al mismo, ¿no? En todo caso, ¿qué habíamos visto que se registra en el SEACE? En el SEACE se registran todos los actos de la contratación pública, sea el plan anual de contrataciones, sean las actuaciones preparatorias, sean los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución y todos los actos según la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Bien, si bien podemos hacer un pequeño paréntesis ampliando un poco este punto para explayar un poco el tema de cuáles son los actos que se registran para cada uno de estos 5 actores que estamos viendo en la presente diapositiva, que se registra en el SEACE, el Plan Anual de Contrataciones, que como ya había mencionado y como ustedes conocen, constituye el instrumento de gestión donde están publicadas todas las convocatorias de procedimientos de selección, salvo la modalidad de comparación de precios, pero todas las convocatorias, todos los procedimientos de selección deben estar registrados en el plan anual de contrataciones. Les comentaba en la sesión anterior que hasta el ejercicio 2015 finales, cuando todavía teníamos el concepto de menor cuantía y de adjudicación directa selectiva y adjudicación directa pública, la menor cuantía era el único proceso que podía salvarse de estar registrado en el plan anual de contrataciones. ¿Por qué? Porque existía el concepto de menor cuantía no programable o no programada, que surgía cuando la contratación obedecía a una reprogramación de objetivos institucionales que se daba en cada entidad y por eso podía escaparse del registro en el plan anual de contrataciones, más no así de los demás acápites que estamos viendo acá, como son las actuaciones preparatorias, procedimientos, contratación y su ejecución y todos los actos según la ley. Hoy en día todos los procesos, sea desde 33.000 soles, que es aproximadamente el tope mínimo para estar normado por la ley de contrataciones del Estado, hasta el tope superior, que no hay un límite superior de procesos, estamos hablando de millones de soles. Todas las contrataciones deben estar registradas en el plan anual de contrataciones, porque si no está registrada en dicho instrumento simplemente no se va a poder convocar en el SEACE, no vas a poder registrar tus actuaciones preparatorias y por lo tanto no vas a poder hacer nada de lo que está acá. Siguiendo con el punto número 2, ¿a qué le denomino actuaciones preparatorias? Como ya sabemos, o introduciendo un poco de concepto, las actuaciones preparatorias es la fase de la contratación pública en estos 3 puntos que estamos viendo acá,
están regidos todo lo que son las tres fases de la contratación pública. ¿Bien? Las actuaciones preparatorias, los procedimientos de selección, los contratos y su ejecución. Las actuaciones preparatorias en la fase de actos preparatorios, la fase de procedimientos de selección en la fase homónima y la fase de contratos y su ejecución en la fase comprendida en ejecución contractual. ¿Qué se registra en el SEACE en las actuaciones preparatorias? En primer lugar, se enlaza la fase anterior, la fase del plan anual de contrataciones. Esto lo vamos a ver en la tercera sesión en un instructivo donde se ve, donde se aprecia el uso del SEACE para las entidades contratantes. En las actuaciones preparatorias también se publican todos los documentos relacionados a la fase de actos preparatorios, como son el resumen ejecutivo del procedimiento de selección, los integrantes del comité, la aprobación del expediente de contratación, la certificación presupuestal y como vamos a ver en la diapositiva siguiente, se enlaza incluso al Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, para verificar que efectivamente no se está colgando cualquier cosa como certificación presupuestal. Incluso antes de estos enlaces, algunas entidades tenían la mala práctica de registrar cualquier documento con el fin de saltar etapas y poder culminar la convocatoria, ¿no? Y lo cual constituye obviamente un vicio en la contratación. Hoy en día el SEACE está enlazado a todos los sistemas, como vamos a ver en la diapositiva anterior, y esto permite que todos los actos colgados en cada una de estas tres fases sea verídico y corresponda a la realidad registrada en las demás instituciones públicas y sus respectivos sistemas de gobierno electrónico. Bien, en el procedimiento de selección, en esta fase se cuelgan lo que son la fase de procedimiento de selección en el SEACE empieza con el ingreso del cronograma del procedimiento de selección y las bases administrativas que contienen las reglas del juego para el procedimiento de selección. Y a la vez de que se transcurren estas etapas del procedimiento de selección, se van colgando todos los actos como son la convocatoria, que como ya mencioné, empieza con la entrada en acción de estas bases administrativas y también del registro de participantes que ahora es electrónico y que se puede, ya no es presencial. El SEACE permite realizar el procedimiento del registro de participantes electrónicamente y también así como los cuestionamientos que se puedan llevar a cabo en el procedimiento de selección y su posterior absolución, que también es un acto que se cuelga en el SEACE. Bien, también tenemos la integración de las bases, que es el, el acto en el cual se recogen todas las consultas, todas las observaciones, la absolución a la misma. Todo esto es recogido para la integración de las bases y también se cuelga en el SEACE como vamos a poder ver después. La calificación, la evaluación de las propuestas, el otorgamiento de la buena pro, así como también la fase de ejecución contractual, ingresar el contrato propiamente dicho, sus ampliaciones, sus reducciones y todos los actos que puedan devenirse de esta fase. Continuando con la sesión, y como ya había mencionado, el SEACE no es una isla, el SEACE es como nosotros, como las personas que vivimos en sociedad
el SEACE permite lo que es la relación entre varios sistemas, de gobierno electrónico, como los vamos a poder aquí apreciar a continuación. El SEACE se enlaza con el CIAF para verificar los pagos y a la vez para verificar también la certificación presupuestal que esté online, ¿no? Se enlaza con la página del OCE, bueno, porque el OCE tiene el enlace directo a lo que es el SEACE y a la vez en calidad de organismo supervisor y como ente rector, ¿no? El SEACE se enlaza con el sistema del Registro Nacional de Proveedores, el RNP, para verificar que un proveedor esté facultado a inscribirse y no tenga impedimentos, ¿no? Se enlaza con el sistema de la Contraloría General de la República y se enlaza con la difusión en DNMIPE, Dirección Nacional de Micro y Pequeña Empresa, por el aspecto de la bonificación que puedan tener las mismas un poco, ¿no? Bien, continuando con la sesión. Como resumiendo un poco, como podemos apreciar en esta diapositiva, para qué nos puede servir el SEACE. Para las entidades, como las entidades en pro de sus objetivos institucionales, convocan procesos de selección para solicitar bienes, servicios u obras. Estos tienen que ser integrados en el SEACE. Los proveedores ofertan bienes, servicios u obras que sirven para satisfacer directamente las necesidades mencionadas aquí y por eso ingresan su documentación a través del SEACE. Siempre la Contraloría, como ente fiscalizador aquí, la SUNAT obtiene datos del RUC ingresado. Eso se hace para obtener los datos del RUC. Los ciudadanos que también obtienen información de compras realizadas con el Estado. El Registro Nacional de Proveedores que verifica la vigencia e inhabilita al proveedor. Para la fase de contratos y pagos y también la fase de certificación presupuestal se cuenta con el enlace al CIAF y también para obtener la información de la pequeña y mediana empresa, el SEACE cuenta con enlace a DNMIPE. Bien, continuando con la sesión, y esto viéndolo de una manera teórica, ¿cómo accedo al SEACE? Para interactuar con el SEACE se debe utilizar el certificado de SEACE. El concepto de certificado SEACE obedece a lo que es el usuario y contraseña que te da el OCE para poder manipular el sistema SEACE. Bien, y el SEACE como todo sistema tiene varios módulos y no es que el sistema electrónico de contrataciones y adquisición del Estado te da un usuario, una contraseña y tú puedes manipular todos los módulos del SEACE. El certificado, de acuerdo a las capacidades y a las competencias de cada operador logístico, te da un listado de funciones a las cuales se puede acceder a a través del SEACE. El certificado de SEACE depende también de cada entidad contratante. Eso quiere decir que si a mí, que yo trabajo, por ejemplo, digamos en el Ministerio de Educación, me dan un certificado SEACE, el certificado de SEACE está facultado en primer lugar para manejar los procesos propiamente dichos del Ministerio de Educación. Ojo,
Esto es un detalle que puede parecer obvio, pero no está de más aclararlo. Mi certificado de SEACE me permite manejar los procesos únicamente del sistema del Ministerio de Educación. Con mi certificado SEACE, siendo un funcionario logístico del Ministerio de Educación, no puedo manejar un proceso logístico de la Municipalidad de Lima, por ejemplo. Cada usuario tiene competencia en su certificado se hace para manipular los procesos propiamente dichos de su entidad. Y del mismo modo, no solamente te limita a lo que es procesos de tu entidad, sino a funciones en sí. Por ejemplo, a un, a un funcionario de logística A, su certificado se hace, puede comprender el manejo únicamente de planes anuales. Al funcionario B le pueden dar un certificado que contempla el manejo de planes anuales y también procedimientos de selección. Al funcionario C le pueden dar un certificado que contempla únicamente procesos de selección, que son todos los actos desde la convocatoria hasta la buena pro. Al funcionario D le pueden dar un certificado se hace que contemple la fase de ejecución contractual únicamente. Y a un funcionario E le pueden dar un certificado se hace de que contemple todos los anteriores, ¿no? ¿De qué depende? De la solicitud que le hace la entidad al OCE para un certificado, un usuario y una contraseña de SEACE, dejando bien en claras cuáles son las competencias de este funcionario y por qué necesita acceder a todos los funcionalidades se hace, que en el se hace se llaman perfiles, se hace perfil usuario, perfil programador, perfil procesos de selección. O sea, en síntesis, para ver este primer punto, el certificado de SEACE es el usuario de contraseña que te da el SEACE para poder acceder y modificar, colgar, ingresar procesos de selección, en primer lugar, meramente de la entidad donde trabajas. Eso quiere decir que si yo no me estoy desempeñando en ninguna entidad pública, sino como, sino como privado, como ciudadano de a pie, a mí no me van a dar un certificado, se hace obviamente, para colgar procesos de selección, ¿no? Porque no me van a asociar a ninguna entidad. Y del mismo lado, el certificado se hace, está adecuado a un perfil, digamos, a las funciones de cada uno, ¿no? Bien, el certificado se hace, como ya lo había mencionado, es el usuario y la contraseña emitida por el OCE y el proveedor obtiene el certificado se hace cuando tramita su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores ante la subdirección de registros de la dirección del SEACE. Había obviado comentar un detalle. El certificado se hace, lo que había comentado era para el tema de operadores logísticos, pero también para las entidades contratantes pueden darte un certificado se hace, pero este mismo es para acceder a cualquier oportunidad de negocio visto desde otra interfase, a cualquier oportunidad de negocio que pueda, digamos, participar, ¿no? Las entidades obtienen el certificado de SEACE a través de la subdirección de plataforma de la dirección de SEACE, como ya había mencionado, con la solicitud correspondiente indicando la entidad y el perfil de este usuario, ¿no? Es responsabilidad de las entidades solicitar la desactivación del certificado SEACE de aquellos usuarios que ya no lo encuentren autorizados para interactuar con el SEACE. Esto dicho de otra forma, cuando un funcionario público deja de trabajar en una entidad, obviamente que no tiene por qué seguir manejando los procesos de su entidad. Entonces se solicita la desactivación de su certificado SEACE, ¿no? Viendo un poco lo que se había dicho en forma práctica, y esto lo vamos a complementar con un instructivo,
¿Cómo se ingresa al sistema de SEACE? Se va a hacer la captura de la pantalla, pero aquí se dan una precisión, unos pasos previos, ¿no? Se ingresa al SEACE a través de la página web del OCE. Se digita el nombre del usuario y la clave de acceso en los campos señalados y salen los términos y condiciones de uso de SEACE. Como ya había mencionado, el usuario y clave son remitidos al correo electrónico del operador SEACE y es un código compuesto con los números de NI, que es el número del usuario, y asimismo la clave de acceso está compuesta con una combinación alfanumérica. Del mismo modo, cómo se cambian los datos en el SEACE. La primera vez que ingresas al SEACE te piden modificar tu clave y hay unos módulos especiales aquí en el SEACE que te piden un cambio de clave. El SEACE 3.0 es una plataforma que te permite modificar los datos. Como ya habíamos ingresado al SEACE y se digita el nombre de usuario y la clave de acceso, y en la sección Mi cuenta, que en la pantalla del SEACE se puede ver aquí, está la opción de cambiar la clave, o si quieres abandonar la sesión, está la opción de cerrar sesión. Y en el paso 3, en la sección Mi cuenta, como ya había mencionado, está dentro de esta sección, está la opción Mis datos. Ahí se puede apreciar una pantalla que muestra diversos campos. Solo se puede cambiar los números de teléfono y sus cuentas de correo electrónico. O sea, a través del SEACE no se puede cambiar datos como perfil del usuario o qué perfiles va a manejar, ¿no? Eso se tiene que hacer a través de solicitud escrita. Y un poco más para la confirmación del guardado aparece en la parte superior de la pantalla con el mensaje: los datos han sido registrados correctamente. Bien, para ver un poco más, como entrando un poco previo a la fase del sistema en sí, ¿qué botones podemos encontrar en la plataforma del SEACE? Los botones que se pueden encontrar, que ya los vamos a ver en el instructivo posterior, son buscar, que es busca los procesos de selección, los expedientes guardados en borrador o aprobados, el botón limpiar, que cuando tú ingresas los valores en en los campos dispuestos a tal fin, limpia la información si es que has ingresado algo. El botón de nuevo expediente crea un nuevo expediente de contratación. Esto lo vamos a ver con detalle en el instructivo. Guardar como borrador, cuando ya vas ingresando todos los datos y consignando toda la información necesaria, el expediente te permite guardar un borrador. Declarar aprobación del expediente cuando ya se han ingresado todos los datos correspondientes a la fase de actos preparatorios. La opción de cerrar procedimiento de contratación concluye un proceso que no fue convocado. Crear exoneración permite realizar una exoneración, ahora se llama contratación directa, manteniendo el mismo número de referencia del plan anual de contrataciones. Y confirmar cronograma confirma las fechas y las horas ingresadas en el proceso. Los iconos más usados que se ven en la plataforma del SEACE. El icono de aquí, no sé si se puede apreciar con claridad, pero ustedes van a ver en cualquier pantalla del SEACE un icono con una hoja de cálculo de Excel. Este icono permite exportar la información en el archivo Excel. Esto lo vamos a ver sobre todo en la parte como usuario que permite exportar un plan anual al SEACE, ¿no? Elimina la información guardada, esta X roja,
Elimina la información guardada en el borrador. Después también este signo de exclamación cuando falte completar información en una sección determinada. Este signo de exclamación también de aquí cuando no se ha registrado información en una sección determinada. Cuando se ha registrado toda la información solicitada, sale un check verde. Para buscar la información en la lista de actividades, búsqueda, sale esta pequeña lupa. Para ver la información registrada en la lista de actividades, después, para ver el historial de las versiones registradas, fecha y usuario que efectúa el registro, sale este icono que parece un papel periódico. Para modificar la información guardada en el borrador, sale este pequeño papel con un lápiz. Para registrar una nueva versión en la actividad, expediente, conductor, bases, sale esta pequeña hoja en blanco. Para registrar el calendario del proceso de selección, sale este calendario. Y para borrar alguna fecha en el icono de la fecha correspondiente, sale este pequeño borrador. Estos iconos son imágenes que se encuentran asociados con alguna determinada acción que deberá realizar el usuario, buscar, ver, editar, etcétera. Perdón. Bien, esto va a servir como preparación para la parte práctica que se va a ver en la sesión 3, como para poder identificar cuáles son los símbolos y los botones más frecuentes en el sistema electrónico de contrataciones de adquisiciones del Estado. Se hace. Y acá como un recordatorio están todas las fases que se pueden ver en lo que es proceso de selección propiamente dicho, ¿no? Los actos registrados como convocatoria, registro de participante, formulación de consultas, absolución de consultas, formulación de observaciones, absolución de las mismas, integración de las bases, presentación de propuesta, admisión de propuesta técnica, la fase de calificación también está aquí incluida, registro de puntaje técnico, registro de puntaje económico en el caso de obras también, otorgamiento de la buena pro y el consentimiento de la buena pro, ¿no? Bien, se había hecho una mención previa a lo que son los tipos de usuario que pueden acceder y manejar el sistema electrónico se hace, pero ¿para qué puede tener el perfil cada uno? El funcionario usuario se cierra al ámbito de la entidad. ¿Y para qué necesita el tema de se hace? Para poder acceder al registro de información y recibir un documento electrónico, una notificación electrónica que pueda llegar como la misma. El proveedor para consultar información de las contrataciones, para inscribirse en un proceso de selección y para llevar a cabo las transacciones electrónicas. La Contraloría General de la República para la consulta de información correspondiente, los órganos de control institucional, los famosos OSI, para consultar la información que sirve de instrumento para elevar sus cuestionamientos, el OCE como ente rector para monitorear y administrar el sistema de contrataciones del Estado, y la ciudadanía en general para consultar la información de procesos de selección que contrate el Estado. Bien, un tema más. ¿Son válidos los actos publicados en el SEACE? Todos los actos realizados por medio del SEACE que cumplan con las disposiciones vigentes tienen la misma validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales. Es importante aclarar esto
porque todos las fases, todo lo que se registra en el SEACE tiene validez legal, incluso en la normativa de contratación pública, hasta por citar un ejemplo propiamente dicho, en el cronograma de procedimientos de selección, un ejemplo práctico, se indica que las bases que están colgadas no pueden diferir del cronograma publicado en el SEACE. No obstante, si por A o por B existiese una diferencia, un error involuntario, prima el que está publicado en el SEACE. Todo lo que está publicado en el SEACE tiene validez, tiene carácter de oficial. Si, si un documento está publicado en el SEACE, nadie puede decir a mí no te notificaron por escrito. El SEACE es el medio de información y de notificación en los actos en que sea necesario. Y esto asocia directamente con lo que es el régimen de notificaciones del SEACE. Todos los actos realizados a través del SEACE se entenderán notificados el mismo día de su publicación. A veces se dan casos en que hay algunos proveedores que participan de procesos de selección y observan que a ellos no les han notificado por correo electrónico o por escrito. No hay ningún medio de notificación más que el que representa el SEACE, y todos los actos realizados se entienden notificados el mismo día de su publicación. Es más, la notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del proveedor el permanente seguimiento del respectivo proceso a través de SEACE. Hago hincapié en esto para contar un pequeño caso práctico. Había mencionado el tema de que si por A o por B se consigna una diferencia en el horario de un acto, por ejemplo, la presentación de propuestas en las bases y en el sistema de contrataciones del Estado, las bases consignan un cronograma y el SEACE consigna otro cronograma. Este cronograma debe ser igual. Sin embargo, si por A o por B existiese una diferencia, prevalece el cronograma publicado en SEACE, que tiene carácter de oficial. Lo cuento por qué, porque un proveedor la había leído, participó en un proceso de selección y había leído en las bases que la presentación de propuestas era una fecha a las 11 de la mañana. Sin embargo, en el SEACE se publicó por una reprogramación a las 10 de la mañana. Entonces, teniendo en cuenta lo que se dice acá, prevalece lo que está publicado en el SEACE. O sea, obviamente la hora en que se tiene que presentar este acto público de presentación de propuestas es a las 10 de la mañana. Sin embargo, este postor, por desconocimiento de la norma, y es por eso que es importante capacitarse en estos temas de SEACE, de contrataciones del Estado y de todos sus actos relacionados, es importante capacitarse para tener un conocimiento de la norma. Este proveedor fue a denunciar a todo el mundo sin sustento, porque la ley es clara estableciendo que la notificación a través de SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente. Obviamente a este proveedor se le llamó a las 10 de la mañana para que presente su propuesta y no estaba. Llegó a las 11 diciendo en las bases dice 11, las bases es el documento oficial, que las bases es el documento físico, que el otro yo no me fijé. No, el SEACE establece que la información de que está consignada prevalece sobre cualquier otro medio. Ojo con eso.
Bien, acá tenemos una ampliación de lo que es las fases de contratación. Salvo la información que está en este cuadrado rojo, que son correspondientes a los actos preparatorios y a la etapa de planificación, todos los demás actos se registran en lo que es el se hace. El plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y la determinación de necesidades a través del cuadro de necesidades, que sirve como alimento posterior al PIA y al plan anual de contrataciones, esos tres actos son los únicos exentos de participar en lo que es la publicación en el SEACE, porque son instrumentos internos de gestión. Ojo con eso. Después, el presupuesto inicial de apertura, el plan anual de contrataciones que contempla todas las contrataciones que debe estar llevando a cabo una entidad a lo largo del ejercicio fiscal. Todos son registrados en el SEACE. El expediente de contratación, el resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado, el comité especial o el comité de selección, como se le denomina ahora, las bases administrativas. Estos son los actos de la fase de planificación que tienen que estar registrados en el SEACE. Asimismo, en la etapa de selección están registrados todos los actos, a diferencia de la fase de planificación, donde el plan estratégico institucional, el plan operativo y la determinación de necesidades estaban exentas a ser registradas. En la etapa de selección, todos los actos son realizados y registrados en el SEACE. ¿Cómo son? La convocatoria, donde se ingresa la fecha, el calendario del procedimiento de selección, el valor referencial, todos esos datos, el comité, todos esos datos juntos forman la convocatoria del proceso de selección o procedimiento como se le llama ahora. Los, los participantes, las consultas y observaciones o que pueden ser los cuestionamientos llevados a cabo por los participantes. Ojo que para hacer un pequeño paréntesis, si bien cualquier persona puede llevar a cabo lo que es una consulta, una observación o un cuestionamiento a las bases a través del SEACE, para hacer lo mismo tiene que estar registrado en el procedimiento de selección en calidad de participante. Las bases integradas que recogen todo lo anteriormente citado. La propuesta, la evaluación, la calificación con los requisitos de calificación, la buena pro, la declaración de desierto, la nulidad del proceso, la cancelación del mismo. Ojo que parecen similares estos conceptos de nulidad y cancelación, así que los voy a explicar muy brevemente para no entrar a confusión. La nulidad de un procedimiento de selección se da cuando se establece por acciones de control o por verificación de la misma entidad un vicio que haga que el proceso tenga que retroceder a cierta etapa. En cambio, la cancelación de un proceso se puede dar en cualquier fase del proceso de selección y es cuando desaparece la necesidad o como se dice coloquialmente, ya no quiero eso, ¿no? La resolución de la apelación, la exoneración del proceso de selección o lo que ahora se le denomina contratación directa, que hay algunos causales en la normativa que eso es motivo, esa es materia de otro curso que es el de contrataciones del Estado, cuáles son los causales de contratación directa, pero hay algunos procedimientos de selección que no siguen estas etapas,
Sin embargo, también tienen que estar registrados, obviamente con menos etapas, en la fase de exoneración del proceso o cancelación. Y la etapa de ejecución contractual es a partir de la suscripción del contrato, pero no solamente se limita a lo que son colgar el contrato como se llama y meramente eso no. Se registran las garantías, los adelantos, los contratos complementarios, los adicionales, reducciones, la ampliación de plazo que sea necesaria, la prórroga del contrato, los reajustes de precios si son necesarios, la subcontratación, la intervención económica de obra para en el caso de obras, la resolución de contrato, la nulidad de contrato, las penalidades aplicadas y la liquidación de conformidad. Bien, todos estos actos que como podemos ver son varios, están registrados en el SEACE, salvo como indiqué estos tres que son instrumentos internos de gestión. Bien, haciendo un resumen de los plazos para, para el registro de información en el SEACE, para el plan anual de contrataciones y documentos que lo apruebe, son máximo 5 días hábiles de aprobado el documento que contiene la verificación y aprobación de dicho plan anual. La resolución en la mayoría de los casos. Sale la resolución del plan anual, tienes máximo 5 días para colgarlo en el SEACE, si no, esa resolución es nula. Las bases administrativas, junto con la convocatoria. Cuando estás ingresando tu convocatoria en el SEACE, tienes que ingresar conjuntamente las bases administrativas. Si no, no te va a permitir publicar. La postergación, antes de la fecha programada en el calendario para el acto que se desea postergar. Esto puede parecer obvio, pero es importante indicarlo. Tú no puedes postergar tu integración de bases por sobrecarga de comité en el mismo día que te tocaba registrarlo, ¿no? Tú ya prevés y si ves que ese día, si hasta el día siguiente no vas a poder ingresar, como imagínate que estaba planeada para el 6 de mayo y el 5 de mayo te das cuenta que no vas a poder ingresar la integración de bases a tiempo, lo puedes postergar ese día, pero ya el 6 ya el SEACE ya no te va a permitir postergar ese proceso de selección. Igual el pliego de absolución de consultas y observaciones. Tienes un día y ese día lo tienes que colgar ese pliego, que también es información pública. Las bases integradas, el día señalado en el cronograma. También, y esto es muy importante, porque no cuelgas tus bases integradas en la fecha señalada y el proceso se te cae, viene nulo, nulidad de oficio del proceso. Acta y cuadro comparativo de buena pro, el día señalado en el calendario. Obviamente que algunos pueden hacer la consulta de que qué pasa si yo registro el acta y el cuadro comparativo de la buena pro al día siguiente. Existen algunos casos que dicen que hasta el día siguiente lo pueden colgar. El SEACE se los va a permitir, pero en términos normativos no es lo recomendable porque ustedes recuerden que hay plazos en que se computan a partir del día siguiente de notificada la buena pro o de otorgada la buena pro. Y como ustedes saben y ya hemos visto que todos los actos se entienden publicados desde su ingreso al SEACE, ya hay un tema de desfase en plazos, ¿no? Entre plazos reales y los plazos publicados, ¿no? El pronunciamiento del OCE en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contado desde el día siguiente de la presentación completa del respectivo expediente, siguiendo someramente el tema de los plazos. La declaratoria de desierto del procedimiento de selección. Dentro del día siguiente de producido, el desierto se cuelga en el SEACE el mismo. Cancelación del procedimiento. Hasta el día, cancelación y consentimiento se cuelgan hasta el día siguiente de producido.
Acá hay una diferencia. La cancelación se puede registrar el mismo día o hasta el día siguiente. El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica al día siguiente. La apelación ante la entidad el mismo día de ser interpuesto. La resolución que resuelve la apelación ante la entidad en un plazo no mayor de 12 días hábiles. La resolución que resuelve la apelación ante el tribunal para los procesos más grandes en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Es un poco curioso que para los procesos más grandes el plazo sea menor para publicarlo, ¿no? La resolución o acuerdo que es acuerdan las contrataciones directas dentro de los 10 días hábiles de sumisión o aprobación. Obvio que para las contrataciones directas, como son exoneradas de participar, tiene que haber un informe técnico y un informe legal que lo sustente. Y estos acuerdos tienen que estar colgados dentro de los 10 días hábiles de su emisión. Los contratos, los órdenes de servicio y órdenes de compra incluyen la información de su ejecución en un plazo no mayor de 10 días hábiles desde el día siguiente a su perfeccionamiento. Las modificaciones sobre el registro de entidades contratantes en un plazo no mayor de 10 días hábiles de ocurrida. Bien, para unos conceptos más para culminar esta segunda sesión. La subasta inversa electrónica es también uno de los procesos que se hace enteramente por medio electrónico. Antes subsistía la subasta inversa presencial. Esa subasta inversa presencial ha desaparecido. Hoy en día, para los bienes comunes que tienen ficha electrónica, se lleva a cabo la subasta inversa electrónica, que se lleva a cabo meramente a través de SEACE, que tiene las fases de convocatoria, registro, apertura de propuestas y otorgamiento de la buena pro, así como los lances respectivos. Se hace enteramente por el medio electrónico del SEACE. Bien, dos conceptos más para culminar esta sesión. ¿Qué le espera un poco al, ¿qué le espera un poco al SEACE, no? Acá viendo en este gráfico, espera que contribuya a hacer un seguimiento, evaluación y control eficiente, que se garantice una experticia y acreditación para los funcionarios y usuarios, la competencia, que garantice una mejor capacidad de compra dado que la información es de libre acceso, que garantice el uso correcto de las tecnologías de la información, los estándares, que los establezca a través de las bases estándar y que contribuya a la planificación adecuada de adquisiciones. Y bien, para culminar esta sesión, como repasando lo anterior, todos los actos aquí son, digamos, colgados en lo que se hace en la fase de programación, selección y ejecución contractual. Cada uno de los actos que hayamos visto: plan anual, expediente, comité especial, bases. Para el caso de la selección, convocatoria o invitación, registro de participantes, pliego de absolución de consultas, pronunciamiento, bases integradas, declaratoria de desierto, consentimiento, nulidad, cancelación, resolución que resuelve el recurso de apelación o la exoneración de procedimiento de selección. Y por último, en la fase de ejecución contractual, todo lo que son la fase todo lo que contempla la última fase, que son los contratos, garantías, sanciones, prórrogas, complementarios, adicionales, resolver contrato, intervención económica y conformidad o liquidación. Bien, con esta segunda sesión hemos concluido un poco la parte teórica de lo que es el sistema de contrataciones del Estado en esta segunda sesión de este curso virtual llevado a cabo por Infogep. Conmigo será hasta la tercera sesión, en lo que veremos un poco la parte práctica tanto a nivel de usuario como a nivel de operador, ¿sí? Bueno, muchas gracias.